buenas tardes, qué bueno que nos acompañan hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y me da gusto enorme que esté esta tarde con nosotros. Y mire, antes de ir a nuestro tema del día de hoy, quiero contarle que hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Se celebra cada 12 de mayo en honor al nacimiento de Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna. En México existen aproximadamente 2.2 enfermeras por cada 1,000 habitantes y gran parte del personal se concentra en la Ciudad de México, en Chihuahua, en Jalisco y en el Estado de México. Esta celebración busca reconocer la vocación, entrega y profesionalismo del personal de enfermería en la atención a la salud en todo el país. Así que muchas felicidades a todas las enfermeras y a todos los enfermeros del país. Y mire, hoy vamos a hablar acerca de la hipertensión, ese llamado enemigo silencioso que no avisa, pero que puede cambiar nuestra vida en un segundo. Y para eso me da muchísimo gusto tener aquí en cabina al doctor Raúl Astudillo Sandoval. Él es especialista en cardiología clínica e intervencionista del Centro Médico ABC. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Oiga, a ver, yo quisiera empezar por aquí con algunos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que dice que aproximadamente el 29.9% de los adultos vive con hipertensión arterial, aunque algunos estudios sugieren que la cifra podría alcanzar hasta el 49.4% de la población adulta, y cerca del 43% de los mexicanos que tienen hipertensión no saben que la padecen. No, o sea, sí es un problema grave, no pues como que la gente no sepa que tiene esta enfermedad. Bueno, lo que pasa es que la hipertensión a veces puede dar síntomas, es dependiendo de la gente y la sensibilidad que tiene a la elevación de la presión arterial. Hay muchos pacientes que son hipertensos y severamente hipertensos y no tienen ningún síntoma. Uh-huh. Y hay otras gentes que padecen la enfermedad y puede ser no necesariamente grave y tienen más síntomas, dolor de cabeza, mareo, insomnio, etcétera, ¿no? Oye, pero a ver, mucho hablamos siempre de hipertensión y sabemos que, como nos comentas, es esta subida de la tensión arterial. Pero para entender un poco más y hacer conciencia, ¿puedes explicarnos qué es lo que pasa con nuestras arterias para, o sea, dentro de nuestro cuerpo cuando tenemos elevada la presión? Bueno, lo que pasa es que hay, pues, varias causas que elevan la presión arterial. Primero, quizá podríamos hablar de la hipertensión arterial esencial, que es una hipertensión que no se sabe la causa, es idiopática, uh-huh. Así se llama. Y que es la mayor parte de las que los pacientes padecen. Y la hipertensión arterial secundaria, que es secundaria a otro padecimiento, llámese renal, neurológico, o sea, alguna otra afección que tengamos nos puede también subir la presión. Sí, claro, si tenemos otro padecimiento agregado y afecta el sistema cardiovascular, pues en ese momento podemos tener hipertensión arterial y es una hipertensión llamada secundaria. Entonces, bueno, la más frecuente es la hipertensión arterial esencial. Y como tú dijiste, pues a veces los pacientes pasan asintomáticos y finalmente es un hallazgo pues que por alguna circunstancia alguien se toma la presión arterial en algún momento de su vida porque están tomando la presión en su trabajo, porque se sintió mal en algún momento dado, entonces le toman la presión arterial y detectan que está elevada la presión. Para poder detectar la hipertensión, necesariamente tenemos que tomarnos la presión, ¿no? Entonces hay que tener como esta recomendación con la gente de tomarse frecuentemente la presión. ¿Cada cuándo se tenía como para ir previniendo que estoy bien en la presión o que ya la empiezo a tener alta? Pues es variable. Generalmente la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo de enfermedad arterial, básicamente coronaria, que es lo que tenemos que prevenir,
Pues va muy de acuerdo en la edad del paciente, ¿no? Porque una enfermedad, una hipertensión arterial, una gente joven es extremadamente rara y quizás sea secundaria a otro padecimiento. Entonces, bueno, tú me dices en qué momento debemos empezar a tomarnos la presión arterial. Bueno, a partir de los 40 años, 45 años, 50 años, que es cuando hay mayor incidencia de hipertensión arterial. Oye, a ver, por lo regular pensamos que la presión 120/80 es lo normal, ¿no? O sea, nos hemos tenido como esa medición muy en mente de 120/80, que es lo normal. ¿Es eso ahora lo normal? Porque cada cuerpo también es diferente, ¿no? Entonces, ¿puede variar o seguimos como con esa medición de 120/80? No, tienes razón. 120/80 es la presión normal. Es la normal. Es la presión normal que debemos tener la mayor parte de las gentes. ¿Y cuando sube a qué rango ya podemos hablar de una hipertensión? Se divide, hay unas guías americanas que salen habitualmente cada 2 años. Entonces, nosotros como médicos y como médicos enterados tenemos que revisar pues la información actual. Entonces los europeos tienen unas guías, las guías europeas para hipertensión arterial, para cardiopatía isquémica, para otras enfermedades del corazón. Las últimas guías, así se llaman, guías, fueron hechas por los norteamericanos. Entonces, pues está definido muy bien qué es la hipertensión, cuándo hay que tomar en cuenta. Anteriormente, pues había una clasificación que se ha desechado, ya no se utiliza. Se dividía la hipertensión en grado 1, grado 2, etcétera, etcétera. Vamos a ir a una pausa y ahorita nos platica cómo podemos distinguir entre estas hipertensiones de grado 1, grado 2 y si hay más grados. Pero pues, eso va a ser después de una pausa, así que no se vaya, quédese con nosotros. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estamos hablando de la hipertensión con el doctor Raúl Astudillo. Él es especialista en cardiología clínica e intervencionista del Hospital ABC. Doctor, ya nos platicabas ahorita de los grados de hipertensión, ¿no? Que decía grado 1, grado 2, pero que me cuentas que ya esa clasificación ya quedó en el pasado. Se ha abandonado, entonces... Ahora las nuevas guías nos dicen que la presión normal es 120/80, de 120 a 129 es una elevación de la presión arterial, pero no hay hipertensión. Y arriba de esto empieza a haber hipertensión, 130, la presión sistólica, que es la elevada, y la presión diastólica, pues a partir de 89, 90 empieza a ser, puede ser importante. Entonces, bueno, digamos que 130, 140, 150 es una hipertensión moderada. Es una hipertensión moderada y a partir de 160 a 100 tenemos que tomar medidas importantes. Okay. El problema de la hipertensión arterial es cuando es muy alta, entonces puede tener consecuencias rápidas. Y cuando es una hipertensión, digamos, moderada, la consecuencia o la secuela que va a dejar esta hipertensión, pues es tardía, no es inmediata como la otra, ¿no? Como la otra que es más grave. Es un factor de riesgo para adquirir enfermedad arterial coronaria, que esa es una de las cosas por las cuales tenemos que tener la presión arterial controlada. Sí. ¿Qué es lo que hace la hipertensión? Bueno, facilita la formación de aterosclerosis en las arterias, obstrucciones coronarias, obstrucciones en las arterias renales, obstrucciones en las arterias carótidas. Facilita, no es el único factor. Y eso pues da infartos del miocardio, eventos vasculares cerebrales, enfermedad de los riñones. Y es cuando, perdóname que te interrumpa, es cuando
ahí ustedes también intervienen quirúrgicamente, ¿no? Cuando ya la presión arterial ya es muy elevada y ya pues es de preocupación. Realmente no hay una intervención quirúrgica para bajar la presión arterial a niveles normales. Hay una intervención que se llama denervación de las arterias renales. Entonces es un procedimiento relativamente nuevo, aunque ya es viejo, ya tiene más de 10 años, pero nunca ha tenido el éxito que hubiésemos querido, porque se hace como ablación, como que se queman los nervios de las arterias renales, y con eso podemos tener el resultado de disminuir la presión arterial, pero no siempre sucede, no siempre sucede. Hay veces que fracasamos en el intento, pero bueno, es una alternativa, entre comillas, quirúrgica. No es quirúrgica, es a través de intervención. La cardiología ahora, muchos de los procedimientos se hacen a nivel de intervencionismo percutáneo. Todo lo hacemos, mucho lo hacemos a través de punciones arteriales, de punciones en las femorales, de punciones en las arterias, bueno, o disecciones en las arterias ilíacas, etcétera, ¿no? También entonces ha disminuido la cantidad de cirugía cardiovascular, y nosotros como intervencionistas se ha logrado hacer muchas cosas. Dentro de esos de la hipertensión, pues podemos tratar las secuelas de la hipertensión, que es la aterosclerosis, un infarto, anginas de pecho. Todo eso se puede, que forman parte de los factores de riesgo, la hipertensión, junto con otros factores como el cigarro, como la dislipidemia, como el factor genético y como la diabetes mellitus. Entonces, si tú asocias todo eso, pues puedes tener enfermedad arterial en general. Claro, que es como esta parte de hipertensión secundaria que nos platicabas al inicio, ¿no? Que derivan de otras enfermedades. Bueno, realmente esa es una consecuencia de la hipertensión arterial esencial, puede ser, cuando es importante la hipertensión arterial esencial. Cuando te hablo yo de hipertensión arterial secundaria, yo hablo de alteraciones, por ejemplo, renales, nefropatías renales que tuvieron algunas gentes, pielonefritis, enfermedades de las arterias renales, por ejemplo, infartos del miocardio, enfermedad de las carótidas. Todo esto pues son consecuencias de la hipertensión. Ahora, cuando hablamos de secundarias, bueno, es que puede haber enfermedades endocrinológicas, enfermedades neurológicas que hacen que suban la presión arterial, y que ese es otro tipo de hipertensión. Es otro tipo. ¿Y se trata diferente? Los medicamentos pueden ser los mismos, pero el tratamiento el tratamiento definitivo sería, si tenemos, por ejemplo, un adenoma, un tumor en las glándulas suprarrenales, por ejemplo, bueno, ese se quita y los pacientes se curan. Si tienes una obstrucción en una de las arterias renales, se puede dilatar y puede el paciente mejorar el flujo y se curan los pacientes. Entonces hay hipertensiones secundarias que se pueden curar. La esencial por lo general no se cura, pero cuando no es tan severa, tú hablabas hace un rato, me platicaste de los factores genéticos que podemos tener, que es muy importante para ser hipertenso esencial. Pero también tenemos que tener otro tipo de cuidados. Por ejemplo, los pacientes que son obesos, pues bajar la obesidad. Claro, porque es una tendencia, ¿no? Si tienes obesidad, muy probablemente tienes hipertensión. Sube la presión. Cuando tienes una mala alimentación, con exceso de sal, con exceso de algunas otras sustancias, ¿no? que en determinado momento pueden generar vasoconstricción de las arterias y eso elevar la presión arterial. Y el ejercicio, todo esto
vale la pena para controlar una hipertensión que no es esencial, que no es tan que importante, no es tan grave, que no es tan grave. Entonces, modificar actitudes de vida, modificar tus hábitos dietéticos, tu sueño, también gentes que tienen alteraciones en el sueño, por ejemplo, insomnios, angustias, ansiedades, todo eso puede en determinado momento hacer... llevar a una hipertensión, ¿no? a hipertensión arterial. Hablando de los alimentos, nos mencionabas la sal, ¿no? Y por ejemplo las grasas, que son como detonantes, podemos decir, de la Digamos de la que más la hipertensión. sal, La sal. La sal lo que hace es que retiene líquido en las arterias, no las eliminas. Entonces, si tú tienes un tubo y ese tubo está lleno de sangre, obviamente la sangre tiene otros líquidos, tiene agua, por ejemplo, pero se congestionan, están a tensión, pues sube la presión arterial. Y eso es lo que hace la sal, que te retiene los líquidos dentro de los espacios intravasculares. Y por eso sube la presión. Por eso puede subir la presión arterial. Muy bien, vamos a seguir platicando con el doctor Raúl Astudillo acerca de la hipertensión, pero va a ser después de una pausa, no se vaya. Y estamos hablando acerca de la hipertensión. Doctor, ya platicábamos de estos tipos de hipertensión, que hay algunos que pueden tratarse con medicamentos, ¿no? Que son, digamos, los menos agresivos, ¿no? La hipertensión menos peligrosa, digamos. No, cuando llegas a poner tú ciertas condiciones de hábitos higiénicos, dietéticos y todo esto que te digo, pues se puede curar, se puede mejorar bajando de peso, cambiando la alimentación, bajándole a la sal, etcétera. Pero ya cuando estamos obligados a dar tratamiento es cuando los pacientes llegan a 140 de presión arterial sistólica y 90 de diastólica. Ya es un compromiso de los médicos. Y bueno, hay varios medicamentos que en general no generan tantos efectos colaterales, porque tú sabes que algunos medicamentos generan efectos colaterales, y tenemos una variedad pues más o menos aceptable para controlar la presión arterial. Se controla con diuréticos, los diuréticos eliminan líquido, lo que te decía yo previamente. Y hay unos que son vasodilatadores, básicamente que se producen, sustancias que se producen en el riñón y que hacen que haya vasoconstricción de las arterias. Y eso lo podemos bloquear con los nuevos medicamentos que hay. No son tan nuevos, pero es lo que estamos utilizando. Excepcionalmente se usan betabloqueadores, que antes era una piedra angular de la hipertensión, ya no es tanto, dependiendo la causa, porque hablar así generalmente, bueno, pues no, en generalidades, pues no es exacto. A veces se puede uno equivocar, pero hay veces que necesitamos betabloqueadores, calcio antagonistas. Son medicamentos que, bueno, no tiene caso que profundicemos en ellos porque, bueno, son medicamentos que utilizamos los especialistas. Claro, y dependerá de cada paciente lo que necesite, pero previa valoración de un especialista. Claro, se necesitan especialistas. La hipertensión la maneja también los médicos internistas, aparte de los cardiólogos. Creemos nosotros que la manejamos mejor, pero bueno, pues... Cada quien en su campo y en su especialidad. Pues, pero bueno, pues los cardiólogos son más especialistas que los internistas, porque los internistas, bueno, tienen un espacio más amplio. Sí. Pero bueno, no pasa nada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un paciente empieza a tomar el medicamento y de pronto dice, ya me siento bien, y lo suspende? ¿Se puede eso o hay que seguir rigurosamente con el tratamiento? Lo que pasa es que tiene que tener un control médico regular. Y bueno, no es así de decir ya me siento bien, porque muchas de las enfermedades, mientras tú tomes el medicamento, estás bien. En el momento que lo quitas, estás bien
una semana, 2 semanas, y luego tienes un rebote y quizás está más fuerte. Ya tienes unas respuestas exageradas a la hipertensión. Tenemos muchas cosas sobre hipertensión, cómo hacemos el diagnóstico, pruebas de esfuerzo en donde ver cómo se comporta la presión en una prueba de esfuerzo. Tenemos cosas que nos ayudan a dictaminar si el paciente realmente requiere tratamiento o no. En estas nuevas guías lo que se hace es, tú puedes llegar a un consultorio y tener 150 de presión arterial sistólica y 90 o 80 y tantos. Entonces se llama hipertensión de bata blanca, porque es la preocupación o lo que te genera un médico. Claro, como muy momentáneo, ¿no? Sí, temporal. Entonces, ya en la actualidad se buscan los baumanómetros digitales, y esos baumanómetros digitales lo que hacen es que se te recomienda que lo hagas en tu casa, en forma ambulatoria o en tu casa. Entonces no es lo mismo que vayas al médico y que estés estresado. Que lo hagas en la comodidad. A que lo hagas en tu casa, ¿no? sentado, en esta posición, sentado, con el brazo a la altura del corazón y tomándote tranquilamente la presión. Claro, pues aquí nosotros siempre le decimos a nuestro auditorio que vaya con los especialistas. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado.